Señoras, señores, hay un tema, vamos a abordar un tema, vamos a dejar los candidatos por un momentito, luego estaremos con ellos ampliando un poco más el tema. El foro AIVAL. Especialistas y candidatos presidenciales van a discutir justamente sobre la importancia de la cultura en el desarrollo social. Este era justamente el tema que se exigía dentro de la programación de los canales de televisión, de los medios de comunicación, ayer en el foro sobre los medios de comunicación y autorregulación y la importancia de los medios para para estar en conexión con la población. Con el objetivo de discutir sobre la importancia de la cultura y sus posibilidades de contribuir al desarrollo social, en febrero y marzo este mes, se va a llevar a cabo el foro AIVAL, Cultura, Desarrollo y Gobierno, organizado por la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, en asociación con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica y la Organización de los Estados Americanos, Iberoamericanos, ¿ah? Organización de los Estados Iberoamericanos. En este encuentro van a participar especialistas, políticos, agentes culturales y líderes de opinión, así como también los candidatos presidenciales en las próximas elecciones. Estamos en cabina con el señor Percy Encinas, él es director del Foro Cultura, Desarrollo y Gobierno y la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, AIVAL, y la señorita Ruth Anastasio, jefa del área de cooperación en la Organización de Estados Americanos, para que nos cuenten. Conversamos primero con el señor Percy Encinas para que nos cuente qué es este evento. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a tus oyentes. Pues efectivamente, como bien lo has dicho, ¿no? AIVAL es una organización que se dedica a investigar y a producir reflexión sobre temas de cultura que incida sobre todo en el desarrollo. Hemos reactivado este foro, que es el foro AIVAL Cultura, Desarrollo y Gobierno, para evidenciar a partir de la reunión de una serie de especialistas, la enorme importancia de una dimensión que a veces es olvidada o a veces es subestimada, que es la cultura. O dejada de lado. Así es. Dejada de lado, definitivamente, porque parece que la cultura en un momento electoral más interesan las propuestas, o los escándalos, como estamos viendo, y la cultura pues simplemente es dejada de lado, ¿no? Que es parte vital, columna vertebral del desarrollo de la ciudad, de las naciones. Exactamente, justo porque estando en el país atravesando ahora un proceso electoral, nos encontramos que era muy propicio extender la invitación ya no solamente a especialistas, académicos, a gestores culturales, sino también a los políticos. Y hemos hecho una invitación a cada uno de los candidatos inscritos formalmente en la contienda para que puedan venir al foro, a una de las sesiones. Este foro consta de 4 sesiones. En la sesión final, que es una sesión doble además, y por un principio de neutralidad y de pluralidad, hemos invitado a todos. Nuestros aliados principales en la organización de este foro son la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, entre las tres instituciones, junto a AIVAL, hemos visto que era necesario hacer el esfuerzo por recibir a los candidatos para que justamente expongan en un tiempo suficientemente amplio cada uno sobre sus propuestas de país desde la dimensión cultural, porque creemos que la cultura es un factor indispensable para el desarrollo. Y aunque la cultura es un campo muy amplio y aparentemente tan grande y abarcador que podríamos pasarnos varios foros y no terminar de abordarlo, decidimos que un comité de especialistas que hemos trabajado desde el año pasado, que íbamos a centrarlo en 3 ejes temáticos. Entonces, en la primera sesión está centrado el tema cultura y uno de los problemas que más preocupa a la población, seguridad ciudadana. Cuando ya hemos empezado a difundir este tema, mucha gente, incluso gente de muchísimo nivel de instrucción, se preguntaba muy espontáneamente, ¿pero qué tiene que ver la cultura con la seguridad ciudadana? Y el solo hecho de emitir esa pregunta nos justifica la razón de haber planteado el tema, ¿no? Porque entonces hay muchísima gente que cree que no tienen relación y la tiene, claro que sí, y mucha. Entonces es por eso que hemos invitado a especialistas tanto de la academia, tanto de los gestores culturales, como también lo que llamamos agentes políticos, ¿no? Gente que trabaja en política o ha trabajado en cargos importantes en política, para que en esta sesión podamos discutir y evidenciar cómo aporta cultura
en justamente uno de los problemas clave que le preocupa a la población y que en la mayoría de encuestas, según nuestros registros y estudios, figura como la principal preocupación, que es la seguridad ciudadana. ¿Qué candidatos han mostrado interés por este evento? Hasta el momento, todas las puertas que hemos tocado han mostrado interés, algunos con hechos concretos, como de una vez ya conectarnos con los jefes de campaña o responsables de las agendas o de los comités políticos, ¿no? Algunos todavía, quizá por sus organizaciones no están todavía tan andando todavía como un engranaje perfecto, han demorado un poquito más, pero dicha sea la verdad, todas las puertas que hemos tocado, y entiendo que se le han mandado las cartas, no solamente los contactos vía electrónicos, sino también las cartas formales, a todos menos 2 que habían cambiado las direcciones y que el courier nos lo ha devuelto, pero la verdad es que han demostrado interés y creo que es una gran oportunidad para ellos para poder exponer justamente la importancia que le dan a la cultura en sus planes. Ruth Anastasio, que también nos acompaña. ¿Cuándo sería este evento? La primera sesión comienza el 11 de febrero. Sí. La segunda, que aborda el tema de educación, es el 25. El 25 de febrero, sí. Y luego las otras 2 restantes son en marzo. La sesión con candidatos son de 2 días, los días 22 y 23 de marzo. Bien, claro, pero ya creo que esto tendría que, el tiempo gana, porque los candidatos están viajando, están constantemente moviéndose en diferentes lugares. Es más, cuando los candidatos que están más visibles van a querer estar en diferentes sitios, pero los puntos específicos, ¿cómo va a ser la temática? Bueno, en primer lugar, para enmarcarlos un poco, por qué la Organización de Estados Iberoamericanos está apoyando este tema. De hecho, nosotros trabajamos en alianza con AIVAL, y AIVAL viene desarrollando este tipo de foros en procesos electorales. Bueno, el último que hizo fue en el proceso electoral para la elección de alcaldes en Lima, que tuvo también una relevancia importante porque los candidatos, en su momento las candidatas que tenían los altos índices en las encuestas, presentaron sus propuestas. Entonces nos pareció muy interesante que apoyar este tipo de eventos, ya que nosotros trabajamos en cultura, de la mano con los gobiernos. Estamos trabajando con y vamos a seguir trabajando con el próximo, y creemos que poner sobre la mesa la discusión de la importancia de la cultura en todas las fases del desarrollo social, personal del país, es muy importante. Nos va a ayudar a sensibilizar sobre el tema y darle la importancia que debe en los planes de gobierno. Claro, pero la cultura es un tema muy amplio, Percy. ¿Cómo podríamos enfocarlo precisamente para hacerlas el cuestionario, para encararlos a los candidatos? ¿Qué es lo que van a desarrollar? ¿Qué es lo que van a hacer a nivel de cultura? Cultura, podríamos decir, cultura antigua, cultura, un proceso histórico y todo ello, ¿no? ¿Cómo se va a centrar la agenda dentro del cuestionario? Agradezco tu pregunta y además lo estás poniendo muy puntualmente. Cuestionario. Justamente un cuestionario es donde se va a concretar las preguntas que van a guiar esta sesión final con los candidatos. Y ese cuestionario se va a construir a partir de las 3 sesiones previas, las que hemos mencionado entre Ruth y yo ahorita. La primera, que como dijimos, es cultura y seguridad ciudadana. La segunda, que es el 25 de febrero, y es cultura, educación, ética y ciudadanía. Y la tercera, que es el 10 de marzo, que es cultura, economía y sostenibilidad. De esos 3 grandes ejes, después de cada sesión con los especialistas, se va a resumir en una pregunta, una especie de pregunta ensayo, una pregunta que va a ser como la síntesis de lo expuesto en cada sesión. Y esas 3 preguntas, una de cada sesión, se van a instalar, se van a redactar en un cuestionario, ¿no? Como además una pregunta libre para que cada candidato pueda ampliar enfatizar lo que desee, y se va a alcanzar a los candidatos, que eso va a guiar la última sesión donde ellos van a participar. Y lo que tú dices es bien interesante, Fernando, y te lo agradezco. La cultura es tan amplia, de hecho algunos investigadores, algunos especialistas hablan de que existen más de 300 acepciones del término cultura. Pero en el Foro AIVAL, con nuestros aliados, hemos querido entender la cultura, y así lo expresamos tanto en la web con nuestros documentos, como el conjunto de prácticas sociales que comportan valor simbólico. Entonces, incluye las artes, pero también incluye los hábitos de convivencia social, el uso de los bienes públicos. Creemos que
por ejemplo, reforma del transporte en una ciudad caótica como Lima no puede ser exitoso si no va acompañado con un trabajo sobre la cultura de la gente. Queremos que la proliferación de parques, de áreas, de espacios públicos, no puede ser exitosa solamente con la infraestructura física. Tiene que estar acompañado con un trabajo delicado, intenso y extenso en cultura. Y así podría ponerte muchísimos ejemplos. Está demostrado, hay múltiples investigaciones internacionales, ¿no? La UNESCO, la ONU, la Agencia de las Naciones Unidas para el Delito y las Drogas, para el control, para la previsión del delito y las drogas, ha determinado que todas las actividades claves para prevenir el uso de drogas y delitos en los jóvenes son deporte y actividades culturales. Entonces, hay muchísima información. Lo que nos interesa es que este foro pueda ser una plataforma para que el gran público se entere y sobre todo para que los candidatos lo tengan presente. Esta es la hora 6 de la mañana con 48 minutos. Estamos conversando con el señor Percy Encinas, él es director del Foro Cultura, Desarrollo, Gobierno y Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, ¿no? También con Ruth Anastasio, jefa del área de cooperación. Vamos a ir de cooperación en la Organización de Estudios Iberoamericanos. Esta es la hora 6 de la mañana con 50 minutos, 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, interesante este foro, porque se ha hablado de lucha contra la corrupción, temas también sobre, por ejemplo, incluyendo a los candidatos sobre temas específicos como los Panamericanos 2019 que van a hacer, pero es un tema casi inédito, ¿no? Pero de vital importancia como es la cultura, que debería estar dentro de la agenda de los candidatos, pero no está en agenda. Y bueno, decíamos fuera de micrófono, Percy y Ruth, cómo despertar a Acuña, por ejemplo, el tema de la cultura, cómo despertar a Urresti el tema de la cultura, cómo despertar a los demás candidatos el tema de la cultura, a Toledo, a Alan García, de incluir dentro de la agenda de plan de gestión de gobierno la cultura. Bueno, es precisamente por eso es que la mecánica de lo que estamos proponiendo nosotros como una especie de foro de los candidatos no es una sola sesión con candidatos, sino una serie de mesas previas en las que vamos a recoger insumos y que además son el pretexto para sensibilizar. Agradecemos la invitación de Radio San Borja y esperamos tener la misma apertura en otros medios de comunicación para poner sobre la mesa algo tan importante como es lo que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, el Perú actualmente invierte solamente el 0.28% del PBI en temas de cultura. Qué lamentable, ¿no? Sí, qué lamentable. Y realmente haciendo un análisis de las propuestas basadas en los planes de los candidatos, hay algunos que no han mencionado nada en temas de cultura, algunos más o menos que son 7 que mencionan apenas un párrafo, pero se nota que no hay un tratamiento a profundidad, no le dan el valor que tiene realmente la cultura. Y los otros sí se enfocan y de hecho creo que lo ven como una oportunidad en el desarrollo del país. Y en esto ya se ha dado algunos avances en la actual gestión con los técnicos que vienen trabajando en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, incluso confluyendo con tanto Cultura como el Ministerio de la Producción, con la mesa creativa, que es una mesa en la que confluyen los expertos para poder destrabar las inversiones, y la apuesta que tienen es que a través de las industrias creativas y culturales lleguen a generar por lo menos lleguen a ocupar el 5% de la generación en PBI. Lo que no se menciona, Ruth y Percy, es justamente la cultura tiene que ver también mucho con la historia misma de nuestro país, la identidad, el turismo. Es un filón importantísimo para generar economía, para generar recursos, para generar crecimiento y desarrollo de los pueblos, que es la cultura y el turismo a través de la cultura. Sí, precisamente cuando se habla a nivel de sectores que implican el desarrollo, se refiere al turismo como un tema independiente, cuando el turismo es cultural, ¿no? Incluso se habla de la gastronomía como un nuevo sector de generación y es totalmente parte de la cultura, ¿no? Y vemos que eso es lo que debemos poner en discusión. La cultura es como que el macro, donde se vienen a desarrollar los otros sectores. Sí. Mira, es interesante. Yo creo que nadie va a dudar de la importancia de un sector como el pesquería. Pesquería
hasta el último estudio que INEI ha generado y está en la web, aporta al PBI 0,6%. Nadie puede dudar la importancia del ramo textil en el Perú. Le aporta al PBI 0,7%. Confecciones, que no es lo mismo que textil, sino que es el siguiente eslabón en la cadena, le aporta 0,8%, 0,9%. Bebidas y tabaco, 0,7%. Si hacemos una suma mental a esta hora de la mañana, entre los porcentajes que he dicho, suman más o menos 2,7%. Las industrias culturales aportan el 2,7%. O sea, todo lo que han sumado los otros sectores que acabo de mencionar. Entonces, es algo que a veces no se conoce suficientemente. O simplemente no se toma en cuenta, ¿no? Porque se piensa que es un tema accesorio, ¿no? Y las posibilidades de que eso pueda ampliarse y multiplicarse y generar un aporte muchísimo mayor están dadas, porque somos un país lleno de oportunidades justamente a partir de una gestión cultural con visión de Estado. Por eso encontramos que es indispensable, y no solamente por la aportación al PBI y a la economía, sino porque además cuando lo aporta con una actividad que es muchísimo más amigable con el ambiente, muchísimo más generadora de experiencias nobles entre las personas, facilita las relaciones, genera tolerancia, hace despertar las mentes, incrementa la creatividad, la imaginación. Definitivamente la cantidad de beneficios que tiene un trabajo cultural bien gestionado por un Estado alerta y contemporáneo son múltiples para la población. Es la hora 6 de la mañana con 55 minutos, pero habría que presentar la institución que ustedes conducen, ¿no? ¿Qué significa la organización, la institución a la que ustedes representan y llevan adelante, ¿no? Ruth. La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo intergubernamental. Está presente en oficinas de 19 países en Iberoamérica. Trabaja apoyando las políticas públicas en educación, en ciencia y en cultura. De hecho, en educación, además por la amplitud de líneas de trabajo, venimos desarrollando una intervención bastante grande en distintas direcciones de educación, y también con los compañeros de cultura. Venimos apoyando temas en industrias culturales, en el desarrollo del teatro en la escuela. Por ejemplo, nos hemos enfocado mucho en el tema de trabajar con pequeños en el desarrollo de las artes escénicas e involucrando, por ejemplo, a docentes que no son del área de arte, sino de otros tipos de áreas, para utilizar esto como una metodología de trabajo en las distintas áreas de trabajo que tienen con los chicos, y temas muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, también apoyamos al Ministerio de Cultura en temas un poco más estratégicos, por ejemplo, apuntando al tema de la cuenta satélite de cultura, que en otros países es algo que se viene desarrollando con bastante fuerza y aquí recién se está comenzando a trabajar. La cuenta satélite lo que hace es un tema estadístico puro y duro, pero es sobre todo lo que se necesita para valorar la importancia de la cultura en sus distintas facetas de desarrollo. Claro, que lamentablemente no en nuestro país, en todos los colegios, en las escuelas, reiteramos la palabra, la cultura parece como algo accesorio. Si nos ponemos en comparación con otros países, mayormente los países en desarrollo europeos, donde la cultura, la música, se cultiva de una manera constante y de manera continua, y donde en la currícula aparece la cultura. Hay grandes músicos desde pequeñitos, el instrumento es vital para el desarrollo de la creatividad de la persona, y que no se hace aquí. Es más, si uno quiere estudiar música, pues hay que pagar y pasar un montón de trámites, salir de la agenda diaria de la persona, de la mamá, del papá, porque tiene que llevarlo a la escuela, al conservatorio o al instituto o a la academia, pero que no está dentro de la currícula de estudios, ¿no? Así es. Lo que lo que la gente ha venido conociendo de manera intuitiva, ya se ha empezado a generar investigaciones y estudios que lo están demostrando de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Que la formación de una persona ya no está principalmente basada en la instrucción organizada en la escuela. Dicho en otros términos, la educación nos forma en un porcentaje bastante menor que lo que nos forma la cultura. Y para imaginar eso que estoy diciendo, que a muchos de tus oyentes podría parecerle raro, imaginemos cuánto rato pasa un chico en la escuela en su vida, y cuánto rato, incluso mientras está en la escuela, va recibiendo un bombardeo de mensajes culturales en la calle, en la internet, en la televisión, en el cine,
con los amigos, en el hogar, en las prácticas sociales de su comunidad y de sus grupos sociales, es muchísimo mayor. Entonces, hay un estudio de la Endowment for Humanities en los Estados Unidos que incluso por lo menos para la realidad norteamericana, ha establecido que el porcentaje de influencia en la formación de un individuo cuando llega a edad adulta de la educación formal de la escuela es alrededor del 25%. Y el 70% es por la cultura que recibe de manera no estructurada. Nos imaginamos a un peruano, un joven peruano, que ha desarrollado el arte, la cultura, la inclinación, dejando de lado, por supuesto, muchas horas que está frente a la pantalla, en donde los mensajes, los contenidos son deplorables hasta este momento. En la tarde, si ustedes se ven, es deplorable lo que se ve, ¿no? Y sin duda, se deja muy poco margen para formar en cultura a nuestra sociedad. Y eso afecta. Ruth. Bueno, sí, definitivamente, pero creo que hay varias iniciativas que están en marcha, ¿no? Lamentablemente son estas las que no tienen espacio en los medios y no se difunden con fuerza, ¿no? Bienvenidos aquí, bienvenidos acá. Qué bueno. Por ejemplo, un tema muy concreto y muy significativo, para combatir a través de la cultura la inseguridad ciudadana. El caso concreto del Agustí Rock, por ejemplo, todo el trabajo que viene desarrollando el sacerdote jesuita, el padre Chiqui Mantecón. Sí, no solamente a través del deporte, sino a través de la cultura. Es un evento que ya se viene desarrollando por más de 25 años. Bien, Ruth y Percy, gracias. Percy Encinas y Ruth Anastasio quieren la cultura en la agenda de los candidatos. ¡Qué buena idea! No me había imaginado que podía ser algo importante. No es que sea, es importante, sino que no me imaginé que podría incluirse dentro de... No, gracias por estar con nosotros.